Cuando se trata la palabra pecado, siempre pensamos en cosas terribles como el adulterio, el asesinato y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, hay otros pecados que no le agradan a Dios, pero que no les prestamos tanta atención y ni siquiera los encontramos tan relevantes porque se han vuelto tan comunes en nuestros días. Estos errores ya son parte de nuestra rutina diaria. Mira lo que dice la Biblia sobre ello. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Necesitas entender que todo pecado es malo, porque nos saca de la presencia de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. Por eso es tan importante que reconozcamos y lamentemos nuestros errores. En este video quiero mostrarte 4 pecados muy comunes en nuestras vidas, los cuales son muy desagradables para el Señor. Primer pecado, la mentira. El rey Salomón escribió en uno de sus proverbios: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. A veces pensamos que una pequeña mentira aquí, otra allá, no hace daño a nadie. Nosotros contamos una mentira en el trabajo, engañamos a nuestro cónyuge, engañamos a un amigo y así vamos por la vida. Sin embargo, mentir es algo que además de destruir relaciones y causar injusticia, incluso puede matar. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a Ananías y Zafira. La Biblia cuenta que esta pareja ayudó a mantener el ministerio poco después de que Cristo resucitó y regresó al cielo. Una vez vendieron un terreno y tuvieron que donar el dinero al mantenimiento del ministerio. Sin embargo, ellos decidieron permanecer con parte del dinero, el cual no se lo notificaban a Pedro. Sin embargo, el Señor luego le reveló a Pedro la mentira y el precio pagado por ellos fue muy alto. Veamos lo que dice la Biblia. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y si seguimos leyendo el capítulo, veremos que Zafira continuó mintiendo. Los versículos 9 y 10 nos lo muestran. Pedro le preguntó: ¿por qué has mentido al Espíritu del Señor? Mira, están en la puerta los pies de quienes enterraron a tu esposo y ellos te tomarán también a ti. En ese mismo momento, ella cayó a sus pies y murió. Date cuenta que Ananías y Zafira no murieron por quedarse con parte del dinero de la venta que habían hecho. De hecho, podrían haber salvado parte de ese dinero después de todo, pues la propiedad era de ellos. Pero realmente lo que disgustó al Señor fue el hecho de que le hayan mentido al apóstol, diciendo que habían entregado toda la cantidad que habían recibido. ¿Ves la gravedad de una mentira simple? ¿Te das cuenta de lo peligroso que puede ser? Entonces abandona ese pecado lo antes posible, porque el Señor odia los labios mentirosos, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Segundo pecado, el egoísmo. El apóstol Juan en una de sus cartas escribió: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra en él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hermanos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En medio de la prisa de la vida, es muy fácil caer en el pecado del egoísmo. Nos preocupamos mucho por nuestras cosas, nuestros problemas, que olvidamos a aquellos que están indefensos y que necesitan de una mano extendida para levantarse. La gente piensa: el que está sufriendo para cruzar la calle, eso no es un problema, seguramente alguien vendrá y le ayudará. Pero esta actitud a Dios le desagrada mucho. No sirve de nada ser cristiano si no ponemos las enseñanzas de Cristo en la práctica. En Lucas 10, Jesús habla de un hombre que viajó en el camino entre Jerusalén y Jericó. Durante su ruta fue asaltado y gravemente herido por bandidos. Después de eso, un sacerdote, un levita y un samaritano pasaron delante de él. Los dos primeros eran religiosos y por lo tanto ellos conocían la palabra del Señor. Ya el tercero era considerado como un hombre inferior, indigno,
ignorante incluso, porque él era parte de un pueblo enemigo de los judíos. Lo sorprendente de esto es que mientras los hombres que estaban del lado de los buenos ignoraron a este pobre hombre, el que era considerado malvado hizo todo por intentar ayudarle. En esta parábola Jesús critica el egoísmo que existe en el corazón del creyente. Por conocer la palabra de Dios, de amar a tu prójimo, el sacerdote y el levita tenían la obligación de ayudar al pobre hombre. Pero como no había nadie mirando, los dos ignoraron el hecho y siguieron su camino, y dejaron a este hombre en agonía. Esta actitud de esos religiosos mostró que no tenían una relación real con Dios, mucho menos la van a tener con los demás. Ellos eran falsos e hipócritas. Sí, de acuerdo, no podemos resolver los problemas del mundo, pero lo menos que podemos hacer como cristianos es tener compasión por el dolor de los demás. El egoísmo es un pecado porque muestra una falta de amor de Dios en el corazón. Tercer pecado, la envidia. Este es otro pecado muy común en nuestras vidas que debemos evitar. El apóstol Pablo dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La envidia es un pecado, eso también puede conducir a la ruina. Envidia es querer tener lo que alguien más tiene. Tu corazón se llena de envidia cuando alguien más es bendecido y provoca que odies a tu hermano porque tiene lo que tú deseas. Eso también se llama codicia. Y eso es exactamente lo que le pasó al rey Saúl, que comenzó a ver su vida y su reino destruido cuando sintió envidia de David. El profeta Samuel narró: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En este pasaje vemos que Saúl era tan envidioso de la popularidad de David que estaba espiritualmente ciego. Las personas estaban alegres por la victoria del ejército de Israel y la victoria de su rey, mas sin embargo él solo podía ver el reconocimiento que le hacían a David. Hay que tener en cuenta que David solamente era un soldado, y tengan en cuenta que se le cantaba a Saúl que había matado a 1000. Ciertamente cualquier hombre estaría satisfecho con eso, pues es una hazaña muy grande, pero dado el decenas de miles que le cantaban a David, parecía poco. El rey decidió solo comparar la gran diferencia entre la popularidad de ambos en vez de compartir la misma alegría por su victoria, pues ante sus ojos su éxito había disminuido, ya que en esos tiempos, si se decía que un rey mataba solo a 1000 en las batallas, se consideraba que había hecho poco. Un gran problema del envidioso es que no solo quiere ser excelente en lo que hace, quiere ser el más grande, el mejor, el número uno. Y si seguimos leyendo el libro de Primera de Samuel, veremos que después de este episodio Saúl dejó la presencia de Dios, comenzó a perseguir a David y a actuar de acuerdo a sus emociones, y como resultado toda su vida y su reino fueron destruidos. Entonces no permitas que la envidia cierre tus ojos y te saque de la presencia del Señor. Elige vivir y andar por el Espíritu de Dios, porque solo Él es capaz de mantenerte alejado del pecado. En lugar de ser celoso, elige amar a las personas y regocíjate con tus propios logros. Cuarto pecado, la rebelión. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios por cosas tan pequeñas? Es suficiente que una oración no sea respondida o un sueño no se logre para que podamos rebelarnos y empezar a murmurar y dudar del poder y la bondad del Señor. Y es un pecado tan grave que el profeta Samuel lo comparó con la brujería. Mira lo que él dijo: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios odia la rebelión hasta el punto que la Biblia dice que una vez envió un gran castigo para los hebreos que cruzaron el desierto hacia Canaán. En el libro de Números, capítulo 16, se comenta que Coré, Datán y Abirán y 250 personas más ya no querían obedecer a Moisés. Y a él no le gustó esa actitud, porque la revuelta contra Moisés significaba revuelta contra el Señor mismo, porque él es el que lo había elegido. Entonces
Moisés oró y luego dijo a Coré: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová, mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Al día siguiente Coré y los 250 hombres salieron a encontrarse con Moisés en el tabernáculo y comenzaron a quemar el incienso. Pero solo podrían hacer eso. Entonces Dios ordenó a la gente apartarse de Coré, y de repente el Señor abrió un gran agujero en el suelo e hizo que todos esos rebeldes junto con Coré fueran tragados por él. ¿Con qué frecuencia queremos hacer estas cosas? A nuestra manera, y no obedecemos aunque sabemos lo que es mejor, y nos alejamos completamente de los caminos del Señor. Pero la rebelión es una trampa mortal que solo trae problemas. Entonces trata de hacer la voluntad de Dios y siempre estarás a salvo. Estas son 4 pecados que desagradan a Dios. Hay muchos otros, por supuesto, pero quería centrarme solo en estos. Si los has estado practicando, abandónalos antes de que el Señor te reprenda. Él te ama mucho y quiere que vivas en comunión con Él. Entonces toma acción ante ellos. Pide la ayuda a Dios y Él te la va a brindar. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales y dale like a nuestra página. Que el Señor te bendiga. Paz a vosotros.